Buen día, queridos estudiantes. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por conocer cómo debemos trabajar nuestra primera semana en el proyecto Promovemos la Participación Democrática y Convivencia en la Diversidad, explicando cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir información en nuestra comunidad. Antes de iniciar la actividad, debes tomar en cuenta estos dos criterios. Explica, basado en conocimientos científicos, cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir la información. Y el segundo criterio argumenta con razones las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de información para contribuir a la participación ciudadana. Bien, con respecto a la pregunta, ¿cuáles son las ondas del espectro electromagnético que tú conoces? Pues te contaré que la radio, el microondas, los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son una forma de ondas del espectro electromagnético. Con respecto a cuáles son las ondas del espectro electromagnético que permiten la comunicación, bueno, nosotros encontramos, gracias a los satélites artificiales que se encuentran en la zona de la ionosfera de nuestra atmósfera, estos permiten mantener la señal en nuestro planeta, en la Tierra. Entre ellas nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, las ondas Wi-Fi que permiten la forma inalámbrica de conectar equipos al Internet y a las redes. Las ondas WiMAX, que son las ondas de radio en la frecuencia de 2,3 a 3,5 Hz y puede tener una cobertura de hasta 50 kilómetros. Las ondas Bluetooth también posibilitan la transmisión de voz y de datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace de radiofrecuencia de banda ISM de 2,4 Hz, sin necesidad de cables. Las ondas LiFi también son una conexión mediante luz visible y es más segura para navegar en Internet. Con respecto a las dos figuras mostradas sobre las ondas, nosotros vamos a decir que la primera tiene mayor longitud, puesto que si observamos la distancia entre sus crestas es mayor, por lo tanto vamos a decir que su longitud es mayor. Respecto a la frecuencia de emisora de la radio, nosotros solemos sincronizar en familia. A veces escuchamos noticias como por ejemplo en RPP Noticias o en Radio Exitosa. Si queremos escuchar música y alegrarnos la vida, podemos usar Radio Caribeña, La Calle y también Radio Felicidad, que transmite música del recuerdo. Y como verás, estas son radios que se transmiten en FM, que dan una buena señal, sobre todo en Lima. A diferencia que en provincias, sobre todo en las alturas, utilizamos la amplitud modulada, es decir, las radios que tienen AM. También se te preguntó cómo las ondas electromagnéticas transmiten la información en este caso. También se te ha solicitado que elabores una representación, es decir, un esquema o dibujo para explicarlo. Pues bien, una señal de radio recuerda que transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas. Cada onda tiene una característica determinada de longitud, es decir, tiene distancia entre sus crestas. La amplitud vendría a ser la distancia entre el pico y el punto medio de la onda, y la frecuencia vendrían a ser cuántas ondas llegan al receptor por segundo. Se necesita de un emisor, es decir, este va a registrar la información que requiere transmitir, como por ejemplo la voz de un locutor o puede ser también una canción en forma de señal eléctrica. Luego vamos a tener una antena transmisora que convierte esta señal en una onda electromagnética para que pueda viajar a través del espacio sin necesidad de cables. Por otro lado, también se requiere de un receptor que consiste en una antena que capta las ondas y las decodifica, es decir, vuelve a transformarlas en señales eléctricas para recuperar la información original. En este caso sería el audio que podemos percibir cuando encendemos la radio. Bueno, y con respecto a mi gráfica, aquí te dejo un dibujo gráfico que representa cómo funciona una radio. Esta imagen está basada en una radio de galena, que fue empleada en el siglo XX. También te invito a revisar qué función cumplen la reflexión de las ondas de radio durante su propagación. Y también debes comentar brevemente si alguna vez
¿Estuviste motivado por una simple curiosidad científica si hiciste algo reflejar, por ejemplo, algún tipo de onda electromagnética, aunque no la hubieses conocido por su nombre? Aquí te dejo algunas imágenes que te van a servir para poder hacer esta descripción. Luego vas a aplicar lo aprendido llenando este cuadro, indicando cuáles son las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico con respecto a la radio, la televisión y el Wi-Fi, internet y redes sociales. Finalmente vas a contestar este cuadro donde vas a indicar si lograste o no los criterios de evaluación y sobre todo si es que puedes de repente hacer algo para mejorar tu aprendizaje. Y finalmente, para responder el reto, debes elaborar un texto argumentativo sobre cómo las ondas electromagnéticas permiten la transmisión de la información. Aquí te dejo un ejemplo que será útil para tu texto argumentativo.